Vladimir Putin ayer. Bueno, ahí está un poco también la discusión acerca de cuán solo se está Ucrania, ¿no? Ucrania, por un lado, todas estas manifestaciones de donde la población civil europea se muestra muy sensible a lo que le pasa a los ucranianos, pero lo escuchábamos hace un ratito en el audio a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, decir que Estados Unidos no va a responder movilizando tropas propias dentro de Ucrania. Sí en defensa de los países de la OTAN, Polonia, etcétera, pero que no le va a dar ayuda militar a Ucrania, pero no va a comprometer tropas en el territorio ucraniano. Y de ahí que Zelensky ayer dijera que se siente muy solo, el presidente de Ucrania, que enfrenta un cómico venido del mundo de ser actor, sátira, donde protagonizaba el personaje de un presidente y le toca ahora presidir Ucrania en esta situación tan dramática. Martín Bañas, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y especialista justamente en estos temas, publicó un libro que se llama Si no extraña el comunismo, no tiene corazón. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ayer el llamado del presidente de Ucrania es el llamado de alguien que dice sentirse muy solo. Dice, soy el objetivo militar número 1 en este momento de los rusos. Acá me voy a quedar, pero no me ayuda nadie. Sí, efectivamente, es un poco lo que también se preveía en función de las acciones diplomáticas que se fueron desarrollando a lo largo de los meses de enero y febrero y que no pudieron evitar esta escalada rusa sobre Ucrania. Ahí había una situación de qué podía esperar, o un desfasaje entre lo que podía esperar Ucrania de su ingreso a la Unión Europea o tener vínculos con la Unión Europea y la OTAN y lo que podía pasar efectivamente. Creo que está quedando demostrado que en el imaginario ucraniano no era lo que estaban pensando y lo que vos relatabas de Zelensky respecto de su discurso apunta a eso, ¿no? A remarcar una situación de soledad, de aislamiento en un punto y de quedar a voluntad del ejército ruso, que como sabemos hay una diferencia abismal entre los ejércitos de Rusia y lo que pueda llegar a ser Ucrania, de modo que si se lo propone Putin, la derrota y el quiebre del ejército ucraniano podría ser en cuestión de días incluso. Sí, eso parece que no, lo que busca es decapitar efectivamente al gobierno ucraniano y dejar un gobierno prorruso en su lugar. Exacto, lo que está claro es el objetivo militar, que es quebrar precisamente la resistencia ucraniana. Eso viene quedando claro desde ayer que se iniciaron las agresiones militares. No termina de quedar claro bien el objetivo político, Putin no lo anunció todavía, pero como vos bien decís, todo parece apuntar a que se intentará colocar un gobierno prorruso, títere, como queramos llamarlo, porque en todo caso garantice que Ucrania no se va a sumar a la OTAN y a la Unión Europea, sino que se va a mantener dentro de la órbita de influencia rusa. Claro. Y Estados Unidos y sus aliados europeos respondiendo con sanciones económicas, pero no militarmente. Exacto, y hay que ver hasta qué punto efectivamente las sanciones económicas tienen impacto en Rusia. Ya estuvieron presentes en 2014 cuando Rusia reincorporó Crimea y no generaron un impacto demasiado significativo, sobre todo en la elite. Y hoy parece verse lo mismo, ¿no? Y ahí hay que entender que el putinismo no es solamente un líder unipersonal dictatorial, sino que es más bien un grupo o un conjunto de grupos que están dentro de esa elite, que van desde los más liberales a los más conservadores, y una posición fuerte dentro de esos grupos es el nacionalismo. De modo que estas sanciones podrían llegar incluso a reforzar ese posicionamiento, en tanto y en cuanto sirven para justificar una ruptura de vínculos y de lazos con Estados Unidos, con Europa, que es un poco lo que viene reclamando este sector, y por el contrario le permitiría acercar su posición a un actor que está sigiloso y silencioso, pero que seguramente va a sacar una buena tajada de este conflicto, que es la propia China, ¿no? Sí, China ayer diciendo que entendía las preocupaciones de seguridad que habían llevado a Vladimir Putin a tomar esta decisión, pero a la vez enarbolando dos principios que para la diplomacia china son importantes, ¿no? Medio pensando en autodefensa también, ¿no? La soberanía y la integridad territorial. Exacto, totalmente. Y de hecho China mira expectante porque sabe que tanto el involucramiento de Rusia, pero principalmente de Estados Unidos, que es el que podría ser su mayor adversario, puede beneficiarlo en su reposicionamiento como potencia global y en el caso particular de Rusia, reforzar ese vínculo y esa nueva franja que se pretende construir en lo que sería el espacio euroasiático, que Rusia también viene fomentando desde hace algunos años, y que podría servir como un contrapeso a la hegemonía norteamericana y europea. Sí, hay que ver cuánto, ¿no?, acerca esto a China con Rusia, o hasta dónde.
Sí, todavía estamos en el plano conjetural, ¿no? De hecho, incluso en lo que pueda llegar a pasar con los acontecimientos en la propia Ucrania, una semana atrás nadie podía prever, imaginar que esto iba a escalar hasta este lugar. Digamos que es una situación que creo cambia no solamente día a día, sino incluso minuto a minuto. Sí, un poco también, uno escuchaba ayer a Boris Johnson, el premier británico, estamos conversando con Martín Baña, que es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Uno escuchaba ayer a Boris Johnson decir, bueno, nosotros lo intentamos todo, pero Putin estaba decidido a tratar de restaurar la Rusia imperial. No es un fracaso de la diplomacia occidental, es porque estamos tratando con un asesino que tiene sangre en sus manos. O sea, de alguna manera Putin hizo lo que le dio la gana y no pudo hacer nada a Estados Unidos ni sus aliados europeos para frenarlo. Sí, ahí yo establecería un matiz, tal vez. Es verdad que el primer responsable de la invasión ucrania es Putin, pero también es verdad que la OTAN no hizo demasiado esfuerzo para, o en todo caso se movió de manera torpe respecto a una cuestión en particular, que Putin fue muy claro desde el principio, la diplomacia rusa fue muy clara desde el principio, sobre todo en la reunión que tuvieron a fines de enero los dos cancilleres, Antony Blinken y Sergei Lavrov, respecto de un punto que Rusia consideraba innegociable, que era que Estados Unidos garantizara por escrito que Ucrania no iba a ingresar a la OTAN, ¿no? Estados Unidos se negó a reconocer eso, como ya había sucedido con el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, donde la OTAN informalmente había garantizado que no se iba a expandir y efectivamente se terminó expandiendo, incorporando más miembros, incluso incorporando territorios que formaban parte del espacio soviético, con lo cual ahora Putin quería una certeza de que... Claro, la promesa que había quedado implícita en el final de la Guerra Fría la quería por escrito y Estados Unidos y Europa se niegan a dársela por escrito. Exactamente, y sin tener en cuenta la importancia relativa que puede llegar a tener Ucrania para la OTAN. Digo, no es, en ese sentido es mucho más importante lo que significa Ucrania para Rusia que lo que puede llegar a significar para la OTAN. De hecho, incluso la OTAN podría haber pateado este problema para adelante y decir, bueno, por 20, 30, 40 años Ucrania no va a ingresar a la OTAN, después en todo caso vemos. Ni siquiera ofreció esa alternativa. Entonces Putin se vio un poco en la necesidad, y eso es una de las razones con las cuales él justifica su invasión. Hay otras también que son más polémicas y más dudosas, si se quieren, pero en todo caso, si bien el primer y gran responsable de la invasión es Putin, también me parece que hay que colocar a estos actores, a Estados Unidos y a algunos países europeos, también como corresponsables de alguna manera de la escalada de esta situación. Hoy el dique no es Polonia, ¿no? Que está recibiendo además mayormente al éxodo de los ucranianos, pero un poco hasta ahí llega, ¿no? O sea, la frontera termina en Polonia de este conflicto. Totalmente, y eso Putin siempre lo tuvo claro. Polonia era la línea roja de alguna manera de la frontera europea. Más allá de eso, era una área de influencia de Rusia. Y es por eso que, digamos, este conflicto ya viene desde el 2014, ahora está en una escalada muchísimo mayor, pero ya en 2014 había quedado claro, incluso si querés nos podemos remontar al 2008 con la guerra en Georgia, donde el presidente de ese momento de Rusia, Dmitry Medvedev, dejó claro que la OTAN tenía que ocuparse de la estabilidad geopolítica del mundo y no intervenir en el espacio ruso, de modo que son mensajes que se fueron enviando en distintos momentos y que, bueno, entiende el Kremlin, ha llegado un momento en el cual se pasó el límite. Martín Baña, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gracias a vos por la charla. Hasta luego. 7:43 de esta mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires. Máxima para hoy, 29 grados. Mañana la lluvia a partir de la tarde, domingo de lluvia también.